Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a hablarte en estos momentos, esta presentación, a tratar de un tema que a algunos no les gusta hablar, pero que es sumamente necesario. Empezamos, pues, leyendo esta palabra. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué ustedes creen? ¿De qué creemos que está hablando ahí? Es nada más y nada menos que una de las virtudes, acciones, actos más difíciles de lograr. Perdonar, perdonar. ¿Y qué es perdonar? Bueno, perdonar, el verbo, es un verbo que significa no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de una persona. En otras palabras, se trata de disculpar. ¿Y qué es disculpar? Quitar, pues, la culpa. Otro significado es dejar a una persona libre de una obligación, es liberar, liberar. Hay una obligación porque me hiciste daño, tienes que pagar, pero yo te voy a liberar de esa responsabilidad. Esas son dos definiciones básicas de perdonar. Hay un proverbio, el proverbio 17:9, y me gustan los proverbios. Los proverbios entran mucho en detalle de amistad. Trabaja mucho con la amistad. Eso nos recuerda que Abraham era conocido como el amigo de Dios. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide ¿qué? A los amigos. Somos tú y yo de los que decimos perdono pero no olvido. Perdono pero se me olvida momentáneamente, pero cada vez que te veo me voy a acordar no de tu posible necesidad, sino de que un día hace 20 años atrás me fallaste. Eso es para pensar. El guardar resentimiento, el no perdonar, el guardar lo que se llama en la Biblia raíz de amargura, el sostener el odio es como una bola de fuego que mantenemos. ¿Qué pasa con una bola de fuego llamada odio si la mantenemos en nuestras manos? ¿Qué pasa? Que el único que se quema es ¿quién? Eres tú y yo. Todo el que mantiene esa bola de fuego de odio es entonces víctima de ese fuego, es el único que se quema. 3 textos bíblicos sobre el perdón. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso está en Efesios 4:32. Colosenses nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Y qué tal Mateo 6:12, donde dice en la oración, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores? Se nos dice, perdónense mutuamente, perdonen también ustedes y como hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué pasa con esto? Que el perdonar es un mandato a perdonar. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien en quien confías te hiere, te miente, te traiciona, te hace daño? ¿Cómo te sientes? Uf, es como decimos por ahí, un cuchillazo, puñaladas que nos dan. Es difícil, es muy fácil darle el perdón cuando hemos sido víctimas de un acto fuerte. Digámosles a alguien que le han matado un hijo o una hija que tiene que perdonar al autor de ese crimen. Uf, difícil, da muy fácil decirlo, pero hay que ser realista, eso es bien difícil. Una historia bíblica que nos habla del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, hablando de Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Pedro quería ir más allá porque fariseos y todos los demás habían establecido que por lo menos había que perdonar 3 veces. Pedro quería, siempre Pedro zumbao, quería ir más allá y le dice a Jesús hasta 7 veces. Jesús le dijo, mira, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Uf, ¿qué es eso? ¿Qué significa 70 veces 7? Significa 490 veces. ¿Han escuchado esta expresión? Como 400. Una expresión que es como sin límite. 800 veces. Pues 70 por 7 sería el equivalente a esa expresión hoy en día. Pero aún, si quisiéramos tomarla literal, vamos a hacerlo. ¿Habría una persona de verdad que nos falle 491 veces? Yo creo que no. Yo creo que no. Esto lo que significa es que siempre hay que perdonar. Ese es el mandato. Difícil, pero es un mandato. Debemos perdonar a nuestros hermanos. Debemos perdonar continuamente. Oye, pero ¿qué pasa con los demás? Los que no van a mi iglesia, los que no van a ninguna iglesia, los que ni conozco su nombre. ¿O debemos perdonar si me ofenden, si me hacen algo que no me gusta? Es un mandato. Debemos perdonar continuamente. ¿Qué pasó con la mujer que fue atrapada en adulterio? Inclusive algunas Biblias dicen la mujer adúltera. La gente tiende a decir la mujer adúltera. A mí no me gusta poner ese sello a ninguna dama, sea lo que sea el pecado. Mejor decir la mujer que fue atrapada en adulterio. ¿Qué lugar ocuparíamos nosotros en esa escena? ¿Seríamos los acusadores, los que la vieron, o los que simplemente siguieron a la multitud que ni siquiera habían visto, pero como alguien les dijo, mira, fulana fue atrapada en adulterio con fulano, hay que apedrearla, vamos a llevársela a Jesús que está en la plaza allí a ver qué hace con esto, él que dice que es un titán de las leyes y todo ese tipo de cosas? O vamos a ocupar, o cuántas veces hemos ocupado ese estatus. ¿Y qué de las otras? Que según veo en la imagen son damas, quizá hay algún que otro hombre. El espectador. Pongámonos en el rol de espectadores. ¿Qué haríamos? Vamos a averiguar. Dicen que fulana la atraparon en adulterio. Vamos a ver qué dice Jesús. O vamos a ver si son capaces esta gente de apedrearla. Wow, ¿quién será? La hija de fulano. Mira, parece que sí. Vamos a ver. ¿Cuál de esos roles teníamos nosotros? O por otro lado, ocuparíamos el rol del acusador. Mira, Jesús, tú que dices que hay que cumplir la ley, aquí está esta niña, la agarramos en adulterio, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Has estado tú en ese rol de acusador o de acusadora? ¿Y qué tal de ese ser humano que sabe que pecó contra Dios y en ese momento contra la ley, que tenía una consecuencia directa de ser apedreada hasta morir? ¿Qué puede estar pasando por la mente de esa dama en ese momento? Aquí está Jesús, se supone que era a cumplir la ley, aquí me van a apedrear, aquí van a acabar conmigo, mi vida termina hoy. ¿Habremos estado en esa situación alguna vez? ¿Y qué tal como Jesús? ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación de que tenemos que tomar una decisión? Todo, las leyes, la Biblia, la gente, todo me está diciendo, las pruebas, que esta persona tiene que ser enjuiciada, tiene que ser condenada y en este caso tiene que ir a la muerte. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo en ese caso? Jesús, que se sabía la ley, pudo haber pensado en ese momento, esto está incompleto. La ley no dice apedrear a la mujer solamente. ¿Dónde está el hombre? Ya en este momento descualifica el asunto de apedrear. Un paréntesis. Mucha gente dice, cuando Jesús escribe en el piso, y he escuchado predicaciones, bueno, información increíble de lo que mucha gente deduce que Jesús escribió. Hasta ahora en todas las versiones bíblicas que yo tengo y las que he buscado, etcétera, no he encontrado una explicación ni ningún tipo de interpretación de lo que Jesús escribió. Cierro el paréntesis.
¿Qué hubiéramos hecho tú y yo estando en la posición de Jesús? ¿O qué hubiéramos hecho estando en la posición de ser acusados, o de ser el acusador, o de ser espectadores, o de ser acusadores? Sabrá Dios cuántas de esas personas ni siquiera habían visto nada. Se entiende que alguien la vio, pero ellos simplemente están dispuestos a apedrear por lo que escucharon. ¿Y qué les dijo Jesús? Aquellos de ustedes que estén libres de pecado, ¿qué? Lance la primera piedra. Lancen la primera piedra. Así que con eso cayó las voces. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo? Le perdonó la deuda. Todos tenemos una deuda con Dios imposible que pagar. La misericordia es la base del perdón. Dios nos perdona por pura ¿qué? Por pura gracia. Él no tiene por qué perdonarnos, pero su gracia es tan fuerte que por su gracia es que somos perdonados. Pero saliendo entonces aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Ahora está él exigiéndole a alguien que le debe a él. Entonces, llamándole su señor, que lo vio lo que estaba pasando, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A nosotros se nos ha perdonado mucho, hermano y hermana. ¿Debemos nosotros perdonar? Claro que sí. Ese es el ejemplo. Hay que perdonar porque a nosotros se nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado toda nuestra deuda, todo, no es casi todo, un poquito, o pues lo que no cubra Jesús, pues lo va a cubrir el purgatorio, etcétera. No, 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 no. Toda nuestra deuda. La base del perdón de Dios es que su misericordia. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Si Dios ha perdonado todos tus pecados, todos mis pecados, todos nuestros pecados, ¿cuántos pecados debes perdonarles a otros? ¿Cuántas ofensas debes perdonarles a otros? ¿Cuántos malos ratos? ¿Cuántas malas crianzas? ¿Cuánto daño, herida, golpes debes perdonarles a otros? Wow. El mandato es perdonar. Ese es el mandato. Perdonar. Dios te bendiga ricamente. Recuerda que el mandato definitivamente es perdonar. Y podemos perdonar. Debemos perdonar.